Bienvenidas y bienvenidos al Café Reverso COVID-19, Comunicación y Jóvenes. Este evento forma parte de un proyecto que lleva a cabo el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad y que tiene por objetivo principal conocer cómo se está llevando a cabo la comunicación sobre la pandemia de COVID hacia el colectivo más joven, pero no solamente esto, sino también intentar mejorar esta comunicación y, sobre todo, mejorar la comunicación que hacemos de los temas de salud y ciencia en un futuro, porque al final llevamos más de 2 años de pandemia y estos 2 años nos han servido para detectar pues, muchos gaps, muchos vacíos y muchas cosas que se han hecho bien, pero también otras muchas que se pueden hacer muchísimo mejor. El evento de hoy, este Café Reverso, es el resultado de un proceso que ha tenido 3 partes. Al principio de todo, lo que hicimos fue organizar unos grupos de debate, unos pequeños grupos de discusión con diferentes colectivos de la ciudad de Barcelona, todos gente joven, de máximo de 25 años, y en estos grupos hemos intentado también recoger distintas sensibilidades, una buena diversidad también de colectivos. Por ejemplo, se han hecho en gente universitaria, de diferentes disciplinas, de diferentes barrios. Hemos tenido también la participación, gracias a la colaboración de entidades del colectivo gitano. Hemos tenido también 2 focus groups con jóvenes de dicho colectivo. Y a través de estos grupos, nosotros los que les preguntábamos de manera abierta era que nos explicasen cuáles habían sido sus vivencias, sus experiencias durante la COVID en cuanto a lo que ellos habían recibido de información, la comunicación, qué dudas se persistían todavía, qué inquietudes, qué es aquello que les preocupaba más y, sobre todo, también les pedíamos que nos dieran consejos para que nosotros pudiéramos transmitir a los políticos, a las personas que se encargan de la comunicación en la administración, en los hospitales, en los centros de investigación, para poder mejorar esa capacidad de llegar a los jóvenes, no solamente en temas de COVID, obviamente, sino también en otras cuestiones que puedan surgir en un futuro de salud y de ciencia. Estos grupos que organizábamos, después los hemos analizado, hemos identificado aquellas inquietudes que más se repetían y con todas estas ideas, estas propuestas, hemos elaborado a continuación un cuestionario que se ha distribuido mucho más ampliamente para comprobar si esto que habíamos detectado en pequeños grupos se repetía también cuando hacíamos esta encuesta en un grupo mayor de personas, también jóvenes. Y a través de este cuestionario, con estas respuestas que nos han surgido y con todas estas inquietudes, propuestas, etcétera, con todo ello, una vez analizado, es cuando hemos podido organizar este café que estamos presentando ahora y que le llamamos Reverso porque no somos nosotros quienes ideamos las preguntas, sino que es algo que ha surgido de los propios jóvenes. Nosotros lo que hacemos es de intermediarios y es recoger esas preguntas, contactar a personas que pensamos que pueden ayudar a resolverlas y, en el caso de las recomendaciones, pues también lo mismo, buscar esas personas que trabajan en el campo de la comunicación o que son divulgadores científicos y compartir con ellos estas recomendaciones para saber su opinión y para saber si las podrían integrar en un futuro. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas, sí que es necesario explicar que este proyecto, además de estar coordinado por la Universidad Pompeu Fabra, ha recibido la financiación del Ayuntamiento de Barcelona a través del programa de becas Premis Ciutat de Barcelona. Y en el futuro estamos también poniendo en marcha un proyecto similar, pero a nivel de toda España, que en este caso tiene la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y ahora, bueno, pues aprovecho también para dar las gracias a estas entidades y a todas las personas que forman parte de nuestro Consejo Asesor, que nos han ayudado a encontrar esos grupos, a hacer difusión de esta actividad, etcétera. Y ahora sí, pues iniciamos el bloque de preguntas. El primer bloque, sobre todo, es sobre estas dudas. En su mayoría, lo que estamos viendo en estos grupos y en este cuestionario es que la comunicación de COVID ha dejado muchísimos vacíos.
Muchas veces porque ha faltado información, pero otras muchas, y quizás seguramente las más, porque ha sobrado o ha sido una información pues, con poca evidencia o que no ha llegado a donde tenía que llegar. Para este bloque de estas tres preguntas, estas tres dudas, hemos invitado a tres personas. La primera de ellas es Adelaida Sarucán. Ella es bióloga, investigadora en inmunología, comunicadora científica y redactora científica en el Instituto de Salud Global. A lo largo de toda la pandemia, desde su inicio, ya incluso en diciembre del 2019, comenzó a recoger información, recopilar, actualizar análisis periódicos y con esta labor que ella hacía también se compartía en un grupo de trabajo que estaban trabajando ya en esa detección y cómo se iba a afrontar toda la pandemia. Su trabajo realmente ha sido muy importante porque ha podido pues, investigar desde un punto de vista muy pluridisciplinar y probablemente pues, es de las personas que más saben de COVID y de comunicación durante esta pandemia, en este caso desde Barcelona. Bueno, pues muchísimas gracias, Adelaida, por aceptar a participar y ya sí que te plantearía la primera pregunta. Una de las preguntas más recurrentes que hemos tenido en los grupos de discusión y en el cuestionario se refería a las vacunas, en concreto en el contexto de la tercera vacuna o quizás de una cuarta que podamos tener pronto. Los jóvenes dicen que por qué duran tan poco, cuál es la duración real de las vacunas o si realmente es algo que no se puede hacer que sean más duraderas o es algo que a lo mejor puede ser la propia industria la que esté interesada en que sean de tan corta duración. ¿Qué opinas sobre esta duración? Y en parte tienen razón de hacerse un lío porque la pregunta no está, todavía no tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta. Sí que se ha visto que al cabo de 4 o 6 meses el nivel de anticuerpos contra el virus que están circulando en nuestra sangre van disminuyendo, ¿no? Y por lo tanto la protección de la vacuna contra la infección pues va disminuyendo también. Pero los anticuerpos no son todo en la respuesta inmune. Hay una parte muy importante de la respuesta inmune que son las células B y células T de memoria, ¿no? Las que nos protegen, las células B se van a despertar para volver a producir anticuerpos y las T son las que nos protegen sobre todo de enfermedad grave. Y se ha visto que la protección contra enfermedad grave y muerte por COVID se mantiene elevada mucho más tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, con Omicron, otra vez, no sabemos, pero es posible que para mantener esta fuerte protección, que esta protección se mantenga y que quizás requiera más que Delta una tercera dosis para mantenerla elevada. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es muy interesante que nos hayas aclarado que además de pensar en los anticuerpos hay que pensar en estas células B y en estas células T y eso explica pues esa duración determinada y esperemos que pronto, pues yo sé que hay algunos grupos en España que están trabajando en una vacuna que pueda tener una duración mucho más duradera. Esperemos que pronto podamos tener estas noticias. Otra de las preguntas que nos hacen también los jóvenes, y también te la dirijo a ti, Adelaida, es acerca de si estamos vacunados, ¿por qué seguimos transmitiendo el virus? Eso parece que con otras vacunas no nos pasa, con otras enfermedades no nos pasa. ¿Por qué con COVID, a pesar de estar vacunados, transmitimos la enfermedad? Y si transmitimos igual que aquellos que no están vacunados. ¿Cuál es tu opinión? Como decía, hay muy pocas vacunas en general, de todas las vacunas que existen, que logran evitar por completo la infección, ¿ok? Lo que se llaman vacunas esterilizantes, ¿no? Lo que sí hacen las vacunas, y para eso de hecho se han desarrollado, es para evitar que acabemos en el hospital o muriendo de la enfermedad, ¿no? Y con las vacunas de COVID es lo mismo. Las vacunas de COVID se midieron, la eficacia de la vacuna de COVID se midió con respecto a qué tanto nos protege contra desarrollar síntomas de la enfermedad, no contra la infección, sino contra desarrollar síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto para decir que la gente vacunada se puede infectar
por el virus, aunque la probabilidad de que se infecte es mucho menor. Y una vez que se infecta, sí que puede transmitir el virus a otras personas, pero aquí otra vez la probabilidad de que lo transmita es menor. ¿Y por qué? Porque tienen una carga viral en la garganta más baja y porque eliminan el virus más rápidamente. Entonces, la ventana de tiempo en la que son verdaderamente infecciosos es mucho más corta, ¿no? Y por eso es importante tener en mente que la vacuna no va a impedir que nos infectemos, pero sí que reduce tanto el riesgo de infección como el riesgo de que contagiemos a otros. Aquí otra vez con Omicron vuelve a abrirse un poco la pregunta, ¿no? Parece ser que Omicron causará más infecciones en personas vacunadas y por lo tanto, pues habrá más transmisión entre personas vacunadas. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que queda muy claro bueno, que cuando hablamos de vacunas, las vacunas de COVID, al menos las que tenemos hasta ahora, nos hacen pensar en estos tres aspectos, ¿no? Por una parte, la infección, y en principio las vacunas no nos evitan que nos infectemos. Por otra parte, los síntomas, que sí que se ha visto que todas las vacunas que están aprobadas hasta ahora reducen esos síntomas, por tanto, ya solamente por eso pues ya está más que justificado, pero también, como decías, pues reducen la capacidad de contagio. O sea, infección, síntomas y contagios son tres elementos clave cuando hablamos de vacuna y creo que lo has explicado muy, muy bien. Ojalá también que prontísimo también salgan otras vacunas que reduzcan esa capacidad de contagio, que si no recuerdo mal, pues también hay grupos que están estudiando en vacunas intranasales, por tanto llegarían más al aparato respiratorio y podrían reducir esta capacidad de contagio. Muchísimas gracias, Adelaida. Tenemos también con nosotros a Ignacio López Goñi. Él es microbiólogo de la Universidad de Navarra y además es un muy reconocido divulgador científico. A él le vamos a dirigir otras preguntas que nos han hecho los jóvenes. En concreto, hay una que tiene mucho que ver pues, con esas restricciones a las que todos estamos sometidos, pero precisamente el colectivo joven quizás pues, lo está sufriendo más porque es una edad en la que pues, los amigos, las amistades, salir fuera de casa pues, forma parte de esa construcción de vida que necesitan. No es que nosotros no lo necesitemos, que también lo necesitamos, pero quizás pues, bueno, a ciertas edades estamos más en casa, no necesitamos tanto esa vida social. En concreto, Ignacio, nos preguntan, ¿tiene sentido que una persona joven no pueda ir a un bar o a una discoteca en las épocas que ha habido más restricción, pero sí que luego pueda viajar en un autobús o en el que esté lleno de gente y seguramente mucho más apretada? ¿Qué opinas? Eso tiene que ver con la manera en la que se transmite este virus, ¿no? Se transmite principalmente vía aerosoles. Los aerosoles nos los tenemos que imaginar como si fuera el humo. Imaginaros que tenemos una persona que está a nuestro lado, que está fumando, y esa nube de humo, ¿cómo se mueve? Esa nube de humo es como se podría mover el coronavirus si esa persona estuviera infectada, ¿no? De manera que sabemos que sitios cerrados, con mucha gente, durante mucho tiempo, hablando o gritando o moviéndose y sin mascarilla, pues es realmente la posibilidad de infectarte es muy alta, ¿no? Entonces, ¿eso qué sitios son? Pues normalmente son los bares, las discotecas, etcétera, ¿no? Cuando vas en el transporte urbano, en un autobús o en el metro, es verdad que estás muy junto, normalmente la gente no va hablando, va callada, va con la mascarilla, tampoco hay trayectos largos, ¿verdad? Pero tampoco estás tanto tiempo, a veces hay ventilación cruzada, con lo cual esto no quiere decir que no haya riesgo, el riesgo cero no existe, pero la posibilidad de infectarte por vía aérea es menor, ¿no?, que en esa otra situación. Y luego hay que tener en cuenta que una de las cosas que nos ha pasado, que a veces no nos damos cuenta, es bueno, que llevamos la mascarilla igual pues, por la calle y en el momento en que entramos en el bar pues nos quitamos la mascarilla pues porque vamos a hablar con gente, vamos a consumir, es normal, ¿no? Pero esto es un poquito como si el símil podría ser, imagínate que vas por la calle con el casco puesto
y cuando te montas en la moto te quitas el casco porque te molesta, ¿no? Bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es una situación de riesgo y de ahí viene. De hecho, la mayoría de los contagios ocurren normalmente en el ambiente social en el que estamos hablando, reunidos, comiendo, charlando, sin mascarilla. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que lo has dejado muy claro. Esa es cuestión de posibilidades, de probabilidades y de las conductas que tenemos diferentes cuando vamos a un bar, cuando estamos en una discoteca o cuando estamos en el transporte público, aunque a veces también en el transporte público también hay gente que salta y baila y chilla y de todo. Pero bueno, a grandes números yo creo que está clarísimo pues, esas decisiones cómo se han de tomar. Tenemos también con nosotros a otra persona que también ha aceptado pues, contestar a estas preguntas. Ella es Maika Rodríguez Sanz y ella es jefa del área de investigación, docencia y comunicación en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La Agencia de Salud Pública, como sabéis, es una entidad municipal, es decir, que tienen un contacto muy directo con la comunicación que se hace dentro de la ciudad de Barcelona. Y ella además pues, tiene ese conocimiento y esas responsabilidades. Le vamos a dirigir, por tanto, las preguntas que tienen más que ver con la comunicación. Por ejemplo, nos dicen los jóvenes que algo de lo que ellos vivieron peor en las primeras etapas, y yo creo que esto se puede extender también a cualquier edad, es las contradicciones. Esas contradicciones que se producían entre diferentes personas, muchas de ellas con responsabilidades y con autoridad, que decían una cosa, al día siguiente decían otra, o entre ellos se contradecían. Y, bueno, pues lo que dicen es que no habrían tenido tanta ansiedad o no les habría generado tanta ansiedad si hubieran visto que hubiera más acuerdo entre esas personas o que no tenían que irse contradiciendo de un día para otro. ¿Qué opinas? ¿Crees que hay manera de poder anunciar lo que sucede a lo largo de una pandemia como la que estamos viviendo, y sobre todo en sus primeras etapas, sin llegar a ese nivel de contradicción, que hubiera podido ser más fluida esa comunicación? Realment, el tema de la informació contradictòria, que és cert, i sobretot al principi no, del que va ser la pandèmia, sí que va haver certa informació contradictòria, que jo voldria parlar més en ciència, parlem de la incertesa, d'acord? En ciència i davant d'un virus nou i amb moltes incerteses, doncs dona lloc a aquestes contradiccions, possibles contradiccions. I hem d'entendre que era totalment nou, no coneixíem ni el seu origen, la seva transmissió, el diagnòstic, totes les proves per poder identificar els casos, després les vacunes. Vull dir, hi ha hagut tanta incertesa en el món científic, que és el que d'alguna manera primer ha de respondre a una pandèmia com és aquesta, que ha donat peu, sobretot al principi, a aquestes contradiccions. Però jo voldria parlar més d'aquesta incertesa. I què passa? Que amb un problema de salut pública, com és una pandèmia que afecta a nivell mundial, aquesta incertesa i aquestes incerteses múltiples, doncs és molt important i és clau el que és la comunicació del risc. I la comunicació del risc és molt complexa en aquests casos, però és molt rellevant. Aleshores hem de fer tot el que podem i hem de continuar, com en aquesta jornada i amb aquest treball i amb aquest projecte, intentant cobrir millor on no hem pogut arribar. Clar, és molt complicat perquè s'ha de dir el que se sap, que a vegades és poc, sobretot al principi, però també és molt complicat dir el que no se sap. I manegar aquesta incertesa i aquest concepte del risc i del nivell de risc que implica, per exemple, després les mesures que es prenen, les normes o les recomanacions, doncs és molt complex i depèn de moltes coses. També hem de pensar que, clar, nosaltres, des de Salut Pública, jo estic parlant des d'aquesta visió, pensem en la salut, per nosaltres és el primer, però s'ha discutit molt també que dins d'aquestes incerteses i aquestes normes i recomanacions, amb certes contradiccions, com els joves també interpretaven, doncs s'havien de contraposar amb altres aspectes com l'economia,
com aquestes llibertats individuals malenteses des del nostre punt de vista, perquè per nosaltres la salut pública és la salut de totes, doncs feien també molt complexa aquesta comunicació del risc i de les normes. I també hi ha un punt per tractar que és l'educació en salut que tenim com a societat. Vull dir, també la capacitat que tenim nosaltres d'accedir a aquesta informació i triar la bona informació i adaptar-nos en aquesta nova situació i les noves normes, doncs també varia, i varia entre països, varia entre persones, varia entre grups socials, varia per edats. Els joves tenen també la seva pròpia manera de comunicar-se i d'informar-se. Muchísimas gracias. Bueno, como decías, pues hay que saber comunicar lo que se sabe y lo que no se sabe, y bueno, se entiende que en un principio si no se sabía prácticamente nada, pues era normal que se iba avanzando y había esta gran incertidumbre, pero yo creo que es importante, ¿no?, que los comunicadores introduzcan esa parte de incertidumbre y se explique bien que la ciencia no es siempre en línea recta y que va 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y ahí está esta parte de incertidumbre. Maika, nos preguntan también los jóvenes o se sienten que en un principio era excesiva la información que tenían. O sea, que entiende que tenía que haber mucha información, pero que era realmente estaban sobrepasados. No lo sé si desde comunicación también pensáis que era lo que tenía que ser, o realmente pues, coincides con esa idea de sobreinformació. En quant a l'accés d'informació, totalment d'acord. Vull dir, ens han sobrepassat a totes, però a tots els nivells. Vull dir, és que l'OMS ja va declarar no només que era la Covid, que era una pandèmia, sinó que era una infodèmia. I ho va declarar el director de l'OMS perquè realment tot el món i tots els nivells i les capes, des del nivell més científic, la comunitat científica, els mitjans de comunicació a nivell mundial, amb totes aquestes incerteses, un altre cop, de preguntes que volíem respondre, com torno a dir, l'origen, la transmissió, el diagnòstic, les vacunes, i amb aquesta era de la informació que estem, que realment estem en ciència oberta, tota aquesta ciència que ha començat a treballar i a comunicar, hem tingut molt accés, i també a nivell de les xarxes, que la informació corre que vola. Realment, molt d'acord, hem tingut una infodèmia i ha estat molt complicat de triar bé la informació correcta. A més, una informació que era canviant. Això hem de ser molt conscients, sobretot al principi. Era una informació que es anava reactualitzant cada dia gairebé. Nosaltres, me'n recordo al principi que dèiem, a dia d'avui, llavors donàvem la comunicació que fos. Llavors sí que és veritat que ha estat una infodèmia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al principio era cambiar cada día de información y bueno, yo creo que esto que comentabas, Maika, que estabas de acuerdo con esa sobreinformación, creo que a todos nos ha de hacer reflexionar, porque al final también un objetivo que tenemos en nuestro proyecto y con este evento de hoy y con todas estas actividades que estamos haciendo, no solamente es cómo mejorar la comunicación de COVID, sino, oye, es que esto nos puede pasar dentro de 2 días, igual no es una pandemia, pero es otra noticia de salud que pueda afectar a la población y realmente pues el ocupar las 24 horas del día con esa información tienen sentido, pero también tiene sus efectos secundarios. Y aquí pues tenemos otra pregunta más que yo creo que en parte también está relacionado con esto, y en este caso irá dirigida a Adelaida. Uno de los temas que más ha surgido en todos los grupos de discusión y también en el cuestionario es lo que tiene que ver con la salud mental de los jóvenes. De hecho, es algo que ya lo estamos viendo, empieza a haber información, pero realmente el colectivo joven, con toda la razón, está muy preocupado por cómo les ha afectado la COVID a la salud mental, pero no solamente la COVID, sino las medidas de restricción, cómo les ha afectado a la salud mental. Nos gustaría, Adelaida, que nos expliques científicamente qué se sabe y qué falta por saber. Cuando quieras, Adelaida. El impacto está siendo bestial.
Durante esta pandemia, todos los factores de riesgo normalmente ligados a fragilizar la salud mental, dígase inseguridad económica, desempleo, miedo, se han acrecentado, ¿no? Y mientras que los factores que normalmente nos protegen o protegen nuestra salud mental, como la interacción con amigos, familia, el empleo, el ambiente educativo, el ejercicio físico, todo esto disminuyó de manera dramática, sobre todo durante las primeras olas, ¿no? Entonces, sí, el impacto está siendo brutal y una de las poblaciones más afectadas precisamente y quizás más olvidadas son los niños, bueno, la población infantil y la población adolescente, ¿no? Y en los últimos meses leía yo que se han disparado el número de adolescentes y jóvenes que han llamado aquí en España al teléfono de la esperanza, que es una línea de atención al suicidio, y también han aumentado los trastornos afectivos de depresión y los problemas de conducta alimentaria, ¿no? Anorexias, bulimias, etcétera. Y bueno, obviamente estos problemas de este aumento de trastornos mentales, según Save the Children, es sobre todo marcada en los niños de familias con menos rentas, ¿no? Es decir, hay hasta 4 veces más posibilidades de sufrir problemas de salud mental cuando el nivel socioeconómico es bajo, y esto otra vez subraya cómo la pandemia se alimenta de desigualdades, ¿no? Ahora, la buena noticia es que muchos de estos efectos se pueden evitar con las políticas adecuadas. Por ejemplo, un apoyo económico durante los confinamientos puede ayudar a disminuir el impacto en salud mental, ¿no? Por ejemplo, el número de llamadas a los centros de suicidio disminuyó cuando se implementaron medidas de apoyo económico, ¿no? Y también otra cosa que los gobiernos tienen que hacer aquí en España y en general es dar mayor visibilidad al problema, que exista un plan de gobierno para incluir estos servicios de salud mental como servicios esenciales y aumentar el número de especialistas, que ciertamente no hay suficientes. Muchísimas gracias. Creo que bueno, que todo lo que has explicado ha sido tremendamente importante conocerlo y sobre todo nosotros, al menos desde nuestro centro, haremos todo lo posible también para dar visibilidad al problema de la salud mental, que es tan importante siempre y a veces no se destinan recursos suficientes ni a la investigación, ni al tratamiento, ni a la prevención, sobre todo. Y en el caso de COVID está teniendo tanto impacto en población tan joven como la que comentabas, los adolescentes. Saltamos a otro tema que van surgiendo de estas preguntas que hemos hecho, de los focus group y del cuestionario. Volvemos a Ignacio López Goñi y en este caso le preguntamos por algo que nos parece que lo tenemos superado, que ya lo sabemos, pero que todavía cuando rascamos hay muchas dudas, y es el tema de las mascarillas. Y nos preguntan, bueno, es que nos hemos hecho un lío, no sabemos cuál es la mejor mascarilla para cada caso. Bueno, nos gustaría que nos lo aclararas, Ignacio. Como hemos dicho antes de cómo se transmite este virus por vía aerosoles, pues las 2 mascarillas que están recomendadas, en primer lugar, es la FFP2, porque es una mascarilla que protege mucho más y que evita, bueno, pues posibles filtraciones por los bordes del aire, y es la mascarilla más recomendable. Y si no, la mascarilla quirúrgica, que también podemos utilizar, aunque su efectividad sea un poquito menor, ¿no? Yo lo que recomiendo, o por lo menos lo que yo hago, es cuando estoy en una situación pues, de que hay mucha gente pues, en el metro, en un autobús, yendo en tren o en avión, etcétera, y hay gran cantidad de gente, pues en esos momentos quizá pues, suelo utilizar la FP2, ¿no? Pero ya si, bueno, estás por la calle, pero hay gente, tienes que llevar la mascarilla, o estás en un sitio donde tienes que hablar con mascarilla, pues utilizar la quirúrgica, ¿no? Es importante también en las quirúrgicas, esto lo decía medio en broma, medio en serio, ¿no? Es decir, si tú ves que ya le salen pelotitas, es que hace varias semanas que la tenías que haber, ya la tenías que haber retirado, ¿no? O sea, bueno, pues con una frecuencia, tampoco con histerismo de cada 3 horas tener que cambiarse de mascarilla, pero bueno, con un poquito de sentido común, usar la mascarilla en esas condiciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí que ya estamos aplicando el sentido común. Al principio no, al principio realmente
Había conductas de todo tipo y algunas demasiado exageradas, y ahora llevamos ya 2 años con la mascarilla. Ojalá que pronto nos la quiten. Pero bueno, creo que ha estado muy clara tu definición de cuál es el uso de cada una. Más preguntas. Nos sale mucho el tema de género en los grupos de discusión. Es un tema que en general pues, preocupa al colectivo. Hay mucha más sensibilidad por aquello que pueda pasar en función de si eres, si eres hombre, si eres mujer, o si aplicamos en otros ámbitos lo que sería el concepto de género no binario. No nos vamos a referir aquí exclusivamente al género binario. Pero bueno, en el caso de las vacunas, nos preguntan realmente qué se sabe y qué es lo que no se sabe acerca de cómo afecta las vacunas según el género de la persona a la que le han administrado, se le han inoculado dicha vacuna. Para Adelaida. Bueno, muchos de los ensayos clínicos que se hicieron para las vacunas de COVID no presentan datos desglosados, ¿no? Por género, es decir, presentan los síntomas, los efectos adversos en total, pero no presentan no dicen si eran mujer o hombre. Algunos que sí lo hacen, se ve que la mayoría de participantes que reportaron efectos secundarios fueron mujeres, ¿no? Y en España, por ejemplo, leía yo que un 75% de efectos secundarios reportados por vacunas COVID hasta julio del 2021 eran en mujeres. Así. Y este fenómeno también se ve con otras vacunas. Las vacunas COVID no son las únicas, ¿no? Lo que sí es que no se sabe bien por qué. Podría ser que simplemente las mujeres son más propensas a cuidarse y a buscar cuidados médicos, pero también podría estar ligado, por ejemplo, a las hormonas, ¿no? Y se sabe que el estradiol potencia la respuesta inmune, y con esto las mujeres podrían quizás reaccionar más fuertemente a las vacunas. Y lo que sí está claro, yo creo, es que todos los ensayos clínicos deberían ahora sistemáticamente desagregar efectos secundarios según el género, ¿no? Porque esto ayudaría a entender mucho algunos efectos que, por ejemplo, se vieron con esta vacuna, ¿no? Las alteraciones en el ciclo menstrual, por ejemplo, que algunas mujeres reportaron. Muchísimas gracias. Bueno, es importante y es necesario, como decías, Adelaida, que toda la investigación que se hace en temas de salud y en otros ámbitos pues incluya esa perspectiva en la investigación. Creo que, bueno, en el caso de las vacunas de COVID se han incluido ciertos elementos, en los ensayos clínicos, por supuesto, se han incluido mujeres y hombres en esas muestras, pero como bien decías, pues algunas variables no se han medido tanto, ¿no? Como por ejemplo pues esa influencia del estradiol o los cambios menstruales, eso se ha visto a posteriori. Y bueno, esperemos que también esto nos sirva como aliciente para que la investigación se incluya sistemáticamente de entrada. Durante todo el proceso de la investigación se incluya esa perspectiva de sexo, que sería, por ejemplo, el caso del estradiol o el caso de la menstruación, etcétera, o de género, que sería aquello que tú explicabas, de si las mujeres son más propensas a buscar ayuda y los hombres menos propensos, que sería ya una cuestión que tiene que ver más con el rol de género que tenemos asumido. Bueno, yo creo que estas preguntas todas han sido muy buenas preguntas, muy interesantes. Algunas de ellas muy específicas de la gente joven, pero otras que nos interesan a cualquier otra edad. Y gracias a las personas que nos habéis ayudado a irlas averiguando, resolviendo o dando vuestra opinión, y esperemos también pues, haber influido en las conductas que tengáis más adelante. Hemos dejado un último bloque de preguntas que tienen que ver con la comunicación también, pero aquí más que preguntas yo creo que son más recomendaciones. Y, bueno, es uno de los grandes objetivos de nuestro café, es no solamente preguntar, sino también explicar lo que queremos, en este caso lo que quiere la gente joven. Para trasladar estas recomendaciones hemos invitado a José Antonio Plaza y así conocer su opinión sobre estas recomendaciones que nos dan los jóvenes. Él es periodista de Ciencia y Salud del Instituto de Salud Carlos III. Como sabéis, este instituto es el principal organismo de apoyo científico-técnico en el Sistema Nacional de Salud. O sea, a partir del Instituto de Salud Carlos III es donde se toman grandes decisiones respecto a la investigación que se hace en salud
en el territorio español. José, te planteo aquí una cuestión que no tiene que ver explícitamente con COVID, pero sí, como sabes, que este proyecto tiene mucho que ver con la comunicación de ciencia en general, y preguntábamos a los jóvenes pues, si acostumbraban a informarse sobre ciencia, qué opinaban, por qué sí, por qué no. Y entonces un caso que nos describieron y que creo que es interesante comentar era uno de los grupos que hicimos con un colectivo gitano. Y entonces ellos nos comentaban lo siguiente. Ellos nos hablaban de una investigación que todos la conocían, todos los del grupo, todos decían que les había interesado mucho y que además la habían comentado con sus amigos, y era un estudio en el que se demostraba que las personas de etnia gitana tenían o tienen una esperanza de vida menor que la media de la población. Entonces decían, este tipo de estudios sí que nos interesan, esta investigación nos gustó, nos la pasamos unos a otros y realmente nos gustaría conocer más sobre investigaciones de este tipo o cosas que realmente nos afecten a nosotros o a nuestra vida ordinaria o a nuestro colectivo concreto. No sé qué opinas, José, sobre pues este interés que se puede tener por la ciencia cuando es algo que afecta realmente a nosotros, que la vemos más cercana. Yo creo que son dos cosas. Primero, la manera de hacer ciencia, que llevamos años comprobando e impulsando, afortunadamente, que la ciencia, cuanto más inclusiva, mejor ciencia es. Y esta es una parte. Por ejemplo, el colectivo gitano puede ser un ejemplo, como puede ser otro tipo de colectivos. Quizá el colectivo más grande, más importante, que más mediático es en cuanto a tener menos opciones, pues es el colectivo de las mujeres. Ya sabemos que lo tienen mucho más complicado para estar, para aparecer, para progresar, tiene muchas más trabas a lo largo de su carrera, y la manera de hacer ciencia tiene que contemplar la forma de incluir a todos los colectivos que la hacen. Esto por una parte. Luego, por otra, está la manera de comunicarlo. Tú puedes hacer muchísimas investigaciones sobre el colectivo gitano, que sé que se hacen, por ejemplo, o sobre otro tipo de colectivos, pero si no llegan tanto a ese colectivo como al resto de la sociedad, pues tienes un problema. Al final, la ciencia que se hace, pero no se cuenta o no llega, pues también es mucho menos ciencia. Porque por mucho que la tengas ahí, en las alturas, si no cala en el día a día de la gente, es mucho menos útil. Por eso sí que es muy importante lanzar mensajes que, como tú muy bien me decías, que trabajabais en estos grupos de discusión, influyan en el día a día de las personas. No sé, yo por ejemplo, que llevo años escribiendo y soy presidente, por ejemplo, de una asociación de comunicadores de biotecnología. La biotecnología es una ciencia, por ejemplo, que se nota mucho en nuestro día a día. Tú abres la nevera, tienes biotecnología. Tú te pones unos pantalones, tienes biotecnología. El dinero que manejas es biotecnología. Casi todo lo que tienes en el día a día es biotecnología. Es una cosa, por ejemplo, que cuesta mucho comunicar. Y siempre se asocia, por ejemplo, pues a la energía, a los famosos transgénicos, etcétera, etcétera, cosas que a la gente a lo mejor no le tocan tanto. Pues esto es lo que hay que hacer con la ciencia y con la pandemia. Cuanto más consigas comunicar cosas que le toquen a la gente en su día a día, en las actividades que realiza o trata de realizar cada día, mucho mejor. Con lo cual, por resumir lo que te digo, dos partes. Primero, hacer ciencia inclusiva y tocando todos los palos posibles. Y segundo, hacer labores de comunicación para que esa ciencia inclusiva llegue a todas partes. Si, por ejemplo, ellos consideraban que no se habían enterado bien, pues algo fallado en el sistema. Muchas gracias. Efectivamente, pues, seguramente en algunos aspectos algo falla y ahí es nuestra buena voluntad de poderlo mejorar, pero bueno, muy de acuerdo en que no solamente hay que investigar, hay que hacer ciencia inclusiva, hay que investigar en todos los colectivos y hay que hacer una investigación muy diversa, sino que también hay que intentar a la hora de comunicar ponerse en la piel de cada uno de estos colectivos y ver qué es lo que les puede interesar, porque tenemos la ciencia y la investigación nos cambia la vida, como decías, de la nevera, etcétera, etcétera. Vemos que es diferente a la que habría hace 20 años. Y eso lo tenemos que conocer todos, no basta con que solamente se enteren unos pocos de qué es la biotecnología, porque nos está cambiando nuestras vidas. Es decir, yo creo que es un buen consejo que dan los jóvenes y que estoy segura que gente con sensibilidad como tú, José, y nosotros desde el punto de vista de comunicación podamos explicar que esto es importante comunicarlo. Nos preguntan también, o nos sugieren también los jóvenes, que para que a ellos les interese más un tema, hablábamos de COVID, pero podría ser cualquier otro, les gusta verse representados.
no solamente en el tema en sí, como decíamos antes, sino en las personas que lo comunican, es decir, la utilización de rostros, de personajes que ellos conocen, y eso les haría estar más atentos y les despertaría su interés. No sé qué opinas sobre esto. La parte de contar con personas famosas, no sé si utilizar la palabra influencer, que tanto se utiliza probablemente de más. A mí me parece una idea muy buena. De hecho, durante estos 2 años hemos visto que ha habido campañas institucionales, campañas sociales y demás que han contado con gente muy conocida, con chicos y chicas conocidas. Creo que hacerlo con gente joven y que sea referente para la juventud es también fundamental. Lo complicado es encontrar referentes científicos que lo sean también para la sociedad. Bueno, totalmente de acuerdo. También es difícil. Nosotros tenemos experiencias también en intentar pues, trabajar con personas que sean famosas. Muchísimas de ellas, pues la acogida es muy buena y hacen un buen papel. Pero bueno, aquí también es importante saber que a veces esos referentes o esos personajes más famosos, pues quizás lo que están transmitiendo pues es una idea totalmente equivocada con la evidencia que existe o con las medidas que serían más recomendables, y seguro que se nos vienen en la cabeza 2 y 3 y 4 y muchos más personajes muy famosos que han hecho más daño que bien durante esta pandemia. Pero sí que es necesario, yo también creo que es necesario contar con ellos, porque son aquellas personas que están más cercanos, que las seguimos, las admiramos, y sobre todo pues cada colectivo y cada grupo tiene a sus personajes más admirados. La última pregunta para ti, José, es respecto al nivel de participación que tienen los jóvenes para poder decidir. Por ejemplo, nos dicen que durante la COVID, y bueno, yo creo que lo podríamos transmitir a otros ámbitos de la salud, pues han tenido pocas posibilidades de llevar a cabo procesos participativos, tipo asambleas, para escuchar sus opiniones, para decidir a partir de esas opiniones. ¿Cómo lo ves? ¿Es cierto realmente que hay pocos espacios de participación a nivel de comunicación en salud? ¿Cuál es tu visión? Creo que es fundamental tratar de contar con todos los colectivos y con las personas jóvenes, con los chicos y las chicas especialmente, porque tienen una manera diferente de ver la vida y además una manera que puede aportar un montón a la manera de comprenderla y de cómo, en este caso, la pandemia está afectando a la sociedad y a nuestro comportamiento. Mira, yo creo que escuchar a la gente siempre es positivo. O sea, escuchar a la gente nunca está de más. Otra cosa es que tengas tiempo y logística para poder llevarlo a cabo, pero sin convertir todo en una asamblea, porque eso complica mucho la gestión de una crisis, en el cual hay que tomar decisiones muchas veces incluso improvisadas sobre la marcha. Sí que creo que es muy, muy favorable contar con la voz de todas las personas afectadas, que en esta crisis además hemos sido todos y todas. O sea, desde las personas muy mayores hasta las personas jóvenes, las personas trabajadoras, las personas que no trabajan, las personas que están en casa, las personas que están moviéndose por todo el mundo ha estado afectado. Y cuantas más voces bien canalizadas, sobre todo, que es la parte más complicada, cómo canalizar la voz de todas las personas para que sea útil, pues mejor probablemente. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, y con esta última intervención tuya, José, vamos a ir finalizando. Ese es precisamente nuestro propósito con todo el proyecto que hemos llevado a cabo desde el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, y con el estudio que vamos a llevar a cabo en 2022, en ese caso pues a nivel del territorio español y con esta ayuda de la FECIT, etcétera. Lo que queremos hacer es precisamente recoger esas opiniones, trasladarlas a quienes hacéis comunicación, a quienes hacéis ciencia. Y bueno, estamos empezando, de hecho tenemos mucho más tiempo. Claro que, por otra parte, también lo comentabas tú, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, sobre todo al principio, pues hay que tomar decisiones muy rápidas. Pero llevamos ya 2 años y en 2 años hay espacio para hacer escuchar y para que se participe, y nuestro propósito es ese, es ayudar, y ayudar a que sea mejor la comunicación de COVID, pero evidentemente sobre todo aprender para futuras ocasiones y ayudar a que sea mejor en general la comunicación de la salud y la comunicación de la ciencia, llegar mejor a los jóvenes y utilizar aquellas recomendaciones que nos han dado, los canales, los métodos,
ponerlos también a prueba y pedirles su opinión, que creo que es muy válida, y estoy segura que a todos nosotros, a todas las personas que nos habéis ayudado contestando y respondiendo con vuestras opiniones, y a todos los que habéis participado en los grupos de discusión, en los cuestionarios y bueno, en toda esta investigación que estamos haciendo, creo que hemos sacado bastante cosas en claro y esperemos que todo esto vaya impactando poco a poco en la nueva comunicación que hagamos sobre la salud y la ciencia. Muchísimas gracias. Nos despedimos ya este acto y os prometemos que continuaremos más adelante con este nuevo estudio y veremos nuevas expectativas y nuevas recomendaciones por parte de la juventud. Muchas gracias.